Bendiciones a los hijos preferidos del Señor. En este momento vamos a continuar con la serie de estudios, el gran plan de salvación, con el estudio número 3, el comienzo del pecado. Pero vamos primeramente a pedir la presencia del Espíritu Santo que esté con nosotros para que nos guíe durante este estudio. Oremos. Padre, te agradecemos por este privilegio que tú nos concedes de poder compartir este estudio con otras personas. Te pedimos que tu Espíritu esté aquí conmigo, mientras también está con aquellos que van a escuchar y ver este estudio. Por Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos entonces, primeramente, antes de comenzar con el estudio en sí, vamos a dar un repasito concerniente a la Biblia, el libro del Señor. Sabemos que ya le hemos explicado y hoy me voy a concentrar en la parte del Antiguo Testamento, que anteriormente le había dicho de que el Antiguo Testamento está dividido en 5 secciones que se llaman el Pentateuco, los libros de historia, de poesías, los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, el Pentateuco se compone de 5 libros, que la última vez lo mencioné, que son el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, las otras 4 secciones tienen una cantidad de libros que vamos en el futuro a ir compartiendo con ustedes. Pero en este momento ahora vamos simplemente a continuar con el estudio que hoy tenemos, que es el número 3, titulado El comienzo del pecado. Ustedes saben, mis hermanos, de que muchas veces uno le pregunta a las personas, bueno, ¿quién fue el primero que pecó? ¿Dónde fue? Y casi la mayor parte del tiempo, mucha gente dice, bueno, el primero que pecó fue Adán y Eva allá en el huerto de Edén. Cuando le hacemos la pregunta a la Biblia nos da otra contestación. Y para poder nosotros entender, tenemos que saber, ¿ves?, dónde fue que comenzó el pecado, por quién fue el que comenzó el pecado, quién creó a ese ser que comenzó a pecar, y la Biblia es la que nos puede dar. Y por eso es que queremos que vayamos al libro, a Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4, donde allá Juan nos revela un poquito, primeramente, qué es pecado. Porque tenemos que saber qué es pecado, si estamos pecando, cómo lo estamos haciendo. Nos dice en el capítulo 3 y el versículo 4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí nos dice que el pecado es cuando tú estás violando la ley, cuando Dios te dice, por ejemplo, hay un mandamiento que todos conocemos, no matarás. Y dice que si tú matas, pues entonces tú estás violando la ley. Si tú estás mintiendo, estás violando la ley. Si tú estás cometiendo adulterio, tú estás violando la ley. La Biblia nos dice a nosotros que aquel que está cometiendo pecado está infringiendo, está violando la ley. Sabemos que el pecado es cuando tú violas la ley de Dios, entonces tú estás cometiendo pecado. Ahora, en el versículo 8 de ese mismo libro nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está diciendo entonces que aquella persona que se dedica a violar, a practicar el pecado, le pertenece al diablo, porque dice que el primero, dice, porque él desde el principio, vamos a leerlo de nuevo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nos damos cuenta de que dice que desde el principio, o que él fue el primero en que pecó, en que cometió el delito, el que se fue en contra. No fue Adán, no fue Eva, allá en el Edén, sino el diablo fue el primero que pecó, el que se rebeló contra Dios. En el Evangelio de Juan,
capítulo 8 y el versículo 44, el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 44 nos dice o apoya esto que se escribió allá donde acabamos de leer. Juan capítulo 8 y el versículo 44 nos dice así, Jesús hablando, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Nos damos cuenta aquí nuevamente que aquellas personas que están pecando les llaman que que el diablo es su padre o que ellos son hijos del diablo. ¿Entiende por qué? Porque el primero que mintió, el primero dice que él es el padre de la mentira. Ahí nos está indicando nuevamente de que el primero que pecó no fue Eva ni Adán, ni ningún ser humano, sino el diablo. ¿Entiende? Dice que él no permaneció en la verdad. En otras palabras, él primero estaba en la verdad, pero no permaneció en ella. Él se rebeló en contra de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, allá en el Antiguo Testamento, nos habla un poquito de este ser, de este diablo, de este Satanás, que se rebeló en contra de Dios. Y mire cómo lo dice allá en el libro Ezequiel capítulo 28 y vamos a comenzar a leer del versículo 13 en adelante. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí nos dice que este ser que se está hablando aquí, estuvo con Dios. Desde el principio estaba con Dios. Y él dice que su vestimenta era preciosa, era algo bonito. También nos dice aquí de que los primeros tamboriles y flautas estuvieron preparados para él en el día de su creación. En otras palabras, que este ser no era como a lo que se convirtió. Mira lo que dice en el versículo 14. Dice, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y cuando Dios creó a este querubín, a este ángel, Él lo creó perfecto. Era un ángel perfecto, ocupaba una posición bastante alta entre las criaturas. Pero dice aquí que cuando Él lo creó perfecto hasta el momento que la maldad se encontró en Él. La maldad surge de este querubín en el cielo, allá levantándose en contra de Dios. Mire cómo dice en el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí nos está diciendo de que él ocupaba una posición, estaba entre las piedras de fuego donde Dios estaba, pero por causa del pecado, él tuvo que ser echado fuera de ese lugar porque él ya no podía ocupar ese sitio. Y nos dice en el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí vemos que en el versículo dice de que él se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Hoy día mucha gente piensa de que Satanás es algo, lo dibujan con cuernos, con un rabo, unas uñas negras,
terrible, lo ponen bien feo. Pero en realidad Satanás no es un ser feo. Dice aquí que él era hermoso, ¿entiende? Y no solamente hermoso, él era brillante, súper inteligente. Tiene una capacidad intelectual mucho más la que nosotros podemos alcanzar hoy día. Pero vemos que todo esto no lo ayudó a mantenerse humilde. Como que la cabeza de él se fue pensando de que él podía ser como Dios. Y nos dice en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vemos aquí que ya la Biblia está indicando de que el diablo va a llegar un momento cuando él mismo va a ser destruido, pero es por su propia maldad, por su propio pecado. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios, Dios tuvo que sacarlo. Pero vamos a hablar un poquito más en el libro de Isaías, capítulo 14. En el libro de Isaías, capítulo 14, nos habla un poquito también de este ángel que pensaba de una manera diferente. En el capítulo 14 del libro de Isaías, y vamos a leer el versículo 12 y 13, y el 14 también. Mire cómo dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este ángel, aquí el profeta Isaías, está hablando de una manera como burlándose de él. Dice: mira, ¿cómo caíste del cielo tú que decías esto, que decías lo otro? ¿Y qué era lo que él decía? Él decía: subiría al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él quería junto de Dios, quería poner su trono en este lugar. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios. Él quería tomar la posición que Dios tenía. Él quería establecer su trono en ese lugar. Él quería tomar una posición que a él no le correspondía. Él estaba codiciando una posición que nunca se le había dado. Este ángel era poderoso. Este ángel era el que mandaba a todos los otros ángeles. Él tenía la posición más elevada que en el cielo se le pudiera dar a una criatura. Pero había una posición que solamente le pertenecía al Creador. Y esa era la posición que este ángel quería tomar. Él codició esa posición y él quería tomar esa posición. Por eso en el cielo se levanta la primera batalla que se menciona en el tiempo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos habla de esa batalla que aconteció allá en el cielo, donde hubo un encuentro terrible. Allá en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el versículo 7, nos dice estas palabras: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Nos damos cuenta aquí que hay una batalla, y hay dos personajes aquí que queremos mencionar. Uno se llama Miguel y sus ángeles, y el dragón luchaba también y él tenía sus ángeles. Ahora, nos dice aquí que Miguel, la palabra o el nombre Miguel significa el que es semejante a Dios. Y el que es semejante a Dios es Jesús. Este Miguel representa aquí Jesús, y Jesús y sus ángeles lucharon en contra del dragón y los ángeles que habían seguido a Satanás, a este ángel caído, y ellos lucharon allá en el cielo. Y luego dice en el versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
En otras palabras, ellos fueron lanzados, fueron echados fuera del cielo. Ya ellos no podían ocupar o estar en ese lugar donde Dios estaba. Y eso fue el resultado de ellos haberse levantado en contra de Dios. Y dice, el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos damos cuenta entonces aquí que este individuo, este ángel poderoso, que ocupaba una posición bien elevada en el cielo, ahora se encuentra luchando para poder obtener esa posición, pero él fracasó, falló. Miguel, que es Jesús, luchó contra él y sus ángeles y lo echaron fuera de ese lugar. Por eso es que nos dice en el libro de Lucas capítulo 10 y el versículo 18, capítulo 10 de Lucas y el versículo 18 nos dice estas palabras. Y él dice, Jesús hablando dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, la situación en que nos encontramos nosotros hoy día es que él sabe de que él tiene muy poco tiempo, ¿ve? Que él tiene muy poco tiempo para estar aquí en esta tierra, para estar vivo, porque él va a ser destruido, porque él se rebeló en contra de Dios. La Biblia nos dice a nosotros, o nos da, ¿cómo se llama? Un consejo. Y nos dice en el versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis, nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que se rebeló contra Dios. Él sabe que él hizo lo que es incorrecto, pero él está totalmente enojado y él no quiere ser destruido solo. Él quiere convencerte a ti para que tú te unas a él. Él quiere convencerte a ti para que tú peques contra Dios. Él quiere que tú te unas a él para que tú desees una mejor posición, pero eso, Dios no quiere que tú hagas eso. Lo que Dios quiere es que tú seas fiel a él. Ya Satanás cometió un error que él no ha podido reparar porque cada día ha empeorado la situación y toda la maldad y todas las desgracias que vemos en este mundo no son causadas por Dios, sino son causadas por este ángel maligno que ha traído esta desgracia sobre esta tierra. Pero Dios va a ti. Él sabe que tú puedes vencer. Él sabe que tú puedes mantenerte firme con Cristo Jesús y Él te quiere dar la fortaleza. Hemos aprendido que el pecado no comenzó con Adán y Eva aquí en la tierra, sino que comenzó en el cielo por un ángel que ocupaba la posición más elevada en el cielo. Se rebeló en contra de Dios porque él quería sentarse en el trono de Dios. Ahora hubo una gran batalla en el cielo contra Miguel, que es Jesús, y el dragón, que es Satanás, pero el dragón no pudo prevalecer y fue echado fuera. Hay otras personas que dicen, mira, este dragón o este ángel fue creado por Dios. Dios no creó a Satanás, Dios creó a un ángel perfecto. Este ángel cambió en su mente y se opuso a Dios, y él cambió y se convirtió en Satanás. Dios no creó a Satanás, Dios no creó lo malo, sino Dios creó lo bueno, perfecto. Pero con la perfección viene también el libre albedrío de escoger. Y tú también tienes esa libertad para escoger en este día. Por eso te pedimos que tú seas el que decidas por Cristo y no por Satanás. Vamos a orar. Padre, en este momento te agradecemos porque sabemos que tú tienes un plan. Y aunque el enemigo se levantó y ha arruinado el plan que tú has tenido un poco, sabemos de que la victoria será tuya. Te rogamos, Señor, que los que han visto
este estudio puedan tomar la decisión de servirte a ti, de alabarte, de glorificarte y de poner a Jesús en primer lugar en sus vidas. Gracias te damos por Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.